Hola, en este vídeo vamos a repasar cómo se hacen los ejercicios del modelo para este año, para el año 2019-2020. ¿Vale? Bien, recordar, ya han corregido los modelos, simplemente la parte inicial, porque recordar que lo que hay que hacer es de las 8 preguntas hacer 4, ¿vale? Las que queráis, ¿entendido? Vale, así que lo que vais a hacer, si queréis, es ir copiando los problemas, o vais haciendo cada problema, yo voy a presentar cada problemita aquí, ¿vale? Al principio y los vais haciendo. Y luego cuando termine de presentar todos los problemas, los corregiré. Vosotros paráis el vídeo, hacéis los problemas y luego miréis a ver la corrección, ¿vale? Vale, este es el modelo que habían presentado. Esta es la primera pregunta. Voy a ir poco a poco por si la queréis copiar y parar el vídeo, ¿vale? La segunda pregunta y la tercera y la cuarta son estas. Paráis el vídeo un momentito si la queréis copiar. Vamos a pasar al siguiente examen, que en realidad se ha convertido todo en uno. Las tres primeras preguntas serían estas. ¿Vale? Vamos con la cuarta y última, que sería esta. ¿Vale? Muy bien, una vez que tenemos las preguntas, aquí tenemos las preguntas, vamos a empezar a responderlas. Mira, al principio nos dice, se quiere construir un invernadero para el cultivo de semillas con ambiente controlado de temperatura, humedad y composición del aire. El aire que hay que suministrar debe contener un 78% de nitrógeno, un 25% de oxígeno y un 1% de argón. Nos dicen si la capacidad del invernadero es de 2.000 litros, determine cuántos litros de nitrógeno, cuántos de oxígeno y cuántos de argón son necesarios. Bueno, aquí no hay que hacer nada más que simplemente, si nos dan los porcentajes ya, pues hacer el porcentaje 78% de 2.000, el 21% de 2.000, el 1% de 2.000. O sea, facilísimo, por eso han puesto 0,5, ¿vale? Una vez que ya sabemos la cantidad de nitrógeno, de oxígeno y de argón, ¿vale?, que se necesita en estos que va a haber para estos 2.000 litros de la capacidad del invernadero, contestamos a la segunda pregunta. Dice, para suministrar el aire se dispone de tres mezclas gaseosas, la A, la B y la C. Ahí tenéis las tres mezclas, ¿vale? La A, la B y la C, cuya composición se expresa en la tabla adjunta. Aquí lo tenéis, la A un 80% de nitrógeno, en fin, ahí la tenéis la tabla, ¿vale? Dice, obtenga la cantidad que hay que utilizar de cada mezcla para llenar el invernadero de aire con la composición requerida. Vale, pensar que lo que pregunta siempre son las incógnitas. Cuando nos dice la cantidad que hay que utilizar de cada mezcla, las incógnitas son la cantidad de la mezcla A, la mezcla B y la mezcla C. Esto sería la X, esto sería la Y, esto sería la Z. ¿Entendido? Entonces, pensar que necesitáis de la mezcla A un 80% de nitrógeno, pues como utilizáis X litros de la mezcla A, pues sería el 80% de X, más el 70% de Y, más el 60% de Z, que sería la C, sería igual a la cantidad de nitrógeno que se haya quedado aquí. ¿Está claro? Mirad, es lo que pone aquí, casi con el resto, ¿vale? Es muy sencillito. Esto sería la solución. ¿Lo veis ahí? El 80% de X más el 70% de Y más esto sería igual a 1560, que es lo que la cantidad de litros que corresponderían al porcentaje de nitrógeno que había. ¿Vale? Esa es la cantidad de litros que corresponden al oxígeno y esa al argón. Bien, y ahora esto lo podéis resolver. En realidad esto es mejor resolverlo con algún método que hemos utilizado, el de Kramer o el de Gauss, ¿vale? Pero como en este caso es tan sencillito, pues lo podéis resolver por cualquier método, porque aquí podéis calcularla ahí directamente, sustituir ahí, pues resolver un sistema de 2×2, ¿vale? Eso hacerlo como queráis. ¿Entendido? Siempre se valora un poquito más, pues a que siempre utilizando los métodos que serán nuevos, ¿vale? Sobre todo el de Kramer y el de Gauss, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis la solución. No paramos en más. El siguiente, lo que nos dice es que esta pregunta de aquí es ya pasamos al análisis. Nos dice nuestra función f de x igual a e elevado a 3x menos 2. Esto es una función exponencial, lo veis, dominio todos los reales. Veis cuando va al infinito, cuando va al menos infinito. Siempre cuando nos da una función es conveniente tener una idea más o menos clara de cómo es la función, ¿vale? Eso siempre ayuda mucho. Se pide determinar el punto en el que la recta tangente a la curva y igual a f de x tiene pendiente igual a 3 partido entre e y escribir la ecuación de la recta tangente. Vale, antes de hacerlo, vamos a pensarlo, ¿vale? ¿Qué nos piden aquí? Nos da una función, ahí tenemos la función, y nos da una pendiente, y nos hablan de la recta tangente. ¿Qué queremos? Que la pendiente de la recta tangente sea 3 partido entre e. ¿Pero qué es la pendiente de la recta tangente? Es la derivada. Pues queremos que la derivada de la función sea 3 partido entre e. Esa es la idea teórica. ¿Entendido? Vale, pues ahora ya pasamos a resolverlo.
Entonces tendríamos que hacer la abscisa queremos esto, queremos calcular que la derivada sea igual, porque esto es la pendiente, y que la pendiente sea 3 partido entre e. Derivamos esta función, la derivada de e elevado a 3x, e elevado a 3x menos 2 es e elevado a 3x menos 2 por la derivada del exponente que es 3. Ahí lo ponen con el 3. Quitaríais este 3 con este 3, queda 1 partido entre e, queda una ecuación exponencial que se puede poner en la misma base. 1 partido entre e es lo mismo que e elevado a menos 1, es decir, que queda 3x menos 2 igual a menos 1. ¿Vale? Es lo que viene ahí. Esto sería lo que subiríais arriba, queda elevado a menos 1 y la igualáis. Igualáis los exponentes, ¿vale? Luego queda que la x vale un tercio. En el momento que ya sabemos la x de la recta tangente, pues calculamos su imagen. Sería f de un tercio, ¿vale? Si la x vale un tercio, calculáis f de un tercio. Esto es f de un tercio. Donde pone x en la función, que sería sobre este trocito, acordaos, pondríais un tercio. Y nos queda e elevado a menos 1. Pues ya tenemos el punto. El punto sería un tercio, 1 partido entre e. Un tercio, 1 partido entre e. Entonces la ecuación de la recta tangente es y menos la y del punto, y menos 1 partido entre e, igual a la pendiente, que ya nos la daban aquí, 3 partido entre e, por x menos un tercio, que es la x del punto. ¿Vale? Muy facilito. El apartado B, ya no pasamos al enunciado, pues que simplemente es esto. Nos dicen calcular este límite cuando la x tiende a 2 tercios. Como siempre, sustituimos al principio la x por 2 tercios. Sustituís, que aquí no está hecho. Pero aquí al sustituir os quedaría 0 partido entre 0. Vale, como queda 0 partido entre 0 o infinito partido entre infinito, cuando queda 0 partido entre 0 o infinito partido entre infinito, se utiliza el hospital. ¿Qué es lo que se hace aquí? Utilizáis el hospital derivando arriba, derivando abajo. Derivada de arriba, la derivada de 1 es 0, la derivada de elevada a 3x, esta es la misma por 3, se pone ahí el 3 delante. 6x, un 6. Sustituís ahí la x por 2 tercios, sustituís ahí y ya no queda una indeterminación que queda menos un medio. Este era muy sencillito, este era 0,5. Vale, y el problema un poquito más complicado, que era este de aquí, que nos decía, miramos el enunciado, y nos decía, este de aquí, calcular el área de la superficie acotada por la curva y igual a f de x, las rectas x igual a 0 e igual a 1, ¿vale? Esto es una región. Luego, como esto es una región, conviene representarla, ¿vale? Bien, para eso nos hemos valido nosotros aquí directamente con el GeoGebra, lo representamos. Mirad, esta es la función, e elevado a 3x menos 2, esta exponencial, ¿lo veis? Vale, y ahora nos dan la recta x igual a 0, que es esta recta de aquí, y la recta x igual a 1, que es esta recta de aquí. Entonces lo que nos piden es esta región de ahí, ¿vale? Eso se hace con GeoGebra, sí, mirad, por si alguien tiene interés, aparte de aprender cómo se hace con GeoGebra. Esto se pondría, mirad, esta primera región de aquí, esa de e elevado a 3x menos y menor que 0, corresponde a que la y tiene que ser mayor que e elevado a 3x más 2, que quedaría toda la parte porque está por encima de la gráfica. Eso de ahí es una y, ¿vale? Como si fuera una intersección. X mayor que 0 sería la parte derecha, y menor que 1 sería la parte de abajo. Si hacéis la intersección de todo, os queda la zona que os piden, ¿vale? Bueno, pues una vez que se ha dibujado, ya está muy claro qué área nos piden. Nos piden esta parte azulada, ¿vale? Para calcular el área necesitamos los límites de integración. Este es el 0, ya lo sabemos, el primer límite de integración, pero no conocemos este. ¿Qué ocurre con este punto? Pues que este punto es donde se cortan la recta y igual a 1 y la función f de esta, la f de x. ¿Entendido? ¿Qué tenéis que hacer Pues igualáis f de x, lo igualáis a y igual a 1, a f de x igual a 1, a g de x igual a 1. ¿Entendido? Para buscar ese punto de corte. Y una vez que tengáis ese punto de corte, pues el área limitada en esta zona azul sería la integral entre 0 y este punto que habéis encontrado, el valor de la x. ¿De qué funciones? Pues de la función 1 menos esta función de aquí. Si al 1 le restamos esta función, nos queda la parte interna. ¿Entendido? Vale, pues una vez que sabemos el proceso, vamos a hacerlo. Hemos dicho que lo que necesitamos es que la curva L igual a 1 y la función f de x sean la misma, ¿vale? Lo igualáis, es decir, que esta función, a ver dónde la tenemos aquí, mirar. Esto, en vez de igualarlo a eso, lo igualaríais a 1, ¿vale? Imaginar que eso no está. Entonces, eso igual a 1 nos quedaría que el 1 se puede poner como e elevado a 0, es decir, que el 3x menos 2 quedaría igual al 0, con lo cual queda x igual a 2 tercios, ¿vale? Es que se saltan algún paso aquí, por eso os lo estoy explicando un poquito, por si alguien se pierde. Queda x igual a 2 tercios, ¿vale? Pues es el punto de corte que estamos buscando aquí. Esto es 2 tercios. Pues ¿qué área va a quedar aquí? Pues la integral entre 0 y 2 tercios de la función de arriba menos la función de abajo. Aquí da igual cuál pusierais delante. Primero es mejor poner en este caso la positiva y luego la negativa, pero recordar que si el área quedase negativa le ponéis un valor absoluto y se ha acabado, ¿vale? Entonces pondríais 1 menos la función y ya estaría acabado, muy sencillito, ¿vale?
Pondríais ahí la integral de 1 menos la función f elevado a 3x menos 1. A hacer la integral indefinida de esto, la integral de 1 es x, la integral de elevado a 3x menos 2 es casi una integral inmediata, solo me falta la integral, o sea, la derivada del exponente que es 3, le ponéis un 3, compensaríais fuera con un tercio, es decir, que esto queda un tercio por e elevado a 3x menos 2, que es lo que pone ahí, ¿vale? Esto evaluado en el 2 tercios y en el 0. Sustituís por 2 tercios y menos lo que vale sustituir por 0. Y al final os tiene que quedar esta expresión. Ahí, yo, para mi gusto, le faltaría unidades cuadradas, ¿vale? Poner ahí unidades cuadradas que nunca está de más, porque es un área. Bien, venga, vamos al siguiente, que es este de aquí. Vale, el siguiente que era el 3, este. Nos dicen, nos dan estas dos rectas, ¿lo veis? Esta recta y esta recta, y se piden estudiar su posición relativa y hallar la distancia entre ellas, hallar el punto de corte entre las rectas R2 y el plano que contiene R1 y que pasa por el origen de coordenadas. Estos son independientes uno del otro, ¿vale? Este puntúa más pues porque es más largo y además aquí tiene dos cosas para hacer. Posición relativa y la distancia. Vale, mirar. Nosotros lo haríamos de la siguiente manera, ¿vale? No está corregido así, pero nosotros lo haríamos de la siguiente manera. Fijaos. Lo que hacíamos es primero, calculamos el vector director de aquí. Calculamos el vector director de aquí. Esto se puede poner en forma paramétrica muy fácil, ¿vale? Esto está puesto como intersección de dos planos, pero bueno, prácticamente casi en forma paramétrica, ¿vale? Entonces pondríais x igual a menos 1 más z igual a menos 3z más 2, ordenarlo un poquito, y z igual a z, que sería como lambda. ¿Está claro? Luego el vector sería el 1 menos 3, 1 y el punto menos 1, 2, 0. Y aquí exactamente lo mismo. Aquí el punto sería el 4, 3, 0 y el vector el 5, 4, 1. ¿Entendido? Vale, entonces para buscar la posición relativa de dos rectas, nosotros lo que hacíamos es coger los vectores directores, que sería el 1 menos 3, 1, y lo comparamos con el 5, 4, 1. Si dividís 5 entre 1 y 4 entre menos 3, por ejemplo, ya veis que no tienen la misma dirección. Luego, ¿qué ocurre con estas rectas? Pues que no son ni paralelas ni coincidentes, luego son secantes o se cruzan. ¿Está claro? ¿Qué nos queda por ver? Pues ver si las dos rectas, ¿vale? Si en las dos rectas se cortan o simplemente se cruzan. ¿Qué teníais que hacer? Cogíamos, ya teníamos dos vectores, un vector director de cada recta. Cogíamos un punto de la primera recta, otro punto de la segunda recta y formábamos el vector AB, ¿os acordáis? Vale, el punto aquí sería el menos 1, 2, 0 y el punto aquí sería el 4, 3, 0. Restáis los dos y ya tenéis el vector AB. Tenéis el vector AB, cogéis el vector director de la primera, cogéis el vector director de la segunda y hacemos un determinante. ¿Vale? Si este determinante quedase 0, quería decir que los tres vectores están en el mismo plano, por lo tanto las rectas se cortan. Si queda distinto de 0, entonces las rectas se cruzan, ¿vale? Bueno, pues si hacéis ese determinante, vais a ver que queda distinto de 0, ¿vale? Y por lo tanto las rectas se cruzan. ¿Entendido? Voy a explicaros lo que viene aquí por si alguien tiene algún interés, pero bueno. A ver, aquí lo que ha resuelto primero es este sistema, ¿vale? Como poníais la X y la Y ya despejadas, se ha resuelto este sistema y ve que no queda compatible. Por lo tanto, las rectas no se cortan, está claro que no se cortan y son la misma. Luego coge un vector, coge el otro, son independientes, luego las rectas se cruzan, ¿vale? Bueno, yo creo que es más lógico, por lo menos a mí me lo parece más razonable el que nosotros utilizamos, ¿vale? Os aconsejo que lo hagáis. Siguiente nos dice hallar la distancia entre las dos rectas. Bien, tampoco lo vamos a hacer como viene aquí, ¿vale? Yo os explico cómo lo hacíamos. Lo hacíamos de la siguiente manera. Nosotros calculamos como tenéis dos rectas que se cruzan, calculamos el paralelepípedo que se forma en las dos, el volumen del paralelepípedo, y lo dividíamos entre el área de la base. ¿Entendido? ¿Y por qué nos viene muy bien? Porque cuando hemos hecho el determinante para ver que se cruzaban, ya directamente ese es el volumen del paralelepípedo, porque forman un vector, el otro vector y el vector AB, ¿entendido? El determinante anterior es automáticamente el volumen del paralelepípedo. Solo nos quedaría calcular el área de la base, ¿vale? Y el área de la base es la que forman el vector director de la primera recta y el vector director de la segunda recta. ¿Está claro? Aquí le ha llamado U y V, ¿vale? Entonces, para calcular el área de un paralelogramo simplemente es el módulo del producto vectorial. Multiplicaríais la U por la V y os va a quedar este vector, el menos 7, 4, 19. Hacéis el módulo y ya lo tenéis. ¿Está claro? Entonces, la distancia os va a quedar el 55, que quedaría del determinante, entre la raíz de 26, que quedaría del área del paralelogramo. ¿Entendido? Vale, mirad, lo he hecho yo por aquí.
Aquí tendríais un vector, aquí tendríais el otro, y este es el vector AB, ¿vale? Esto es lo que os queda. Hacéis aquí el determinante, esta sería la matriz, hacéis el determinante, os queda menos 5, menos 55. Os quedáis con la parte positiva porque es un volumen, ¿vale? Hacéis el producto vectorial, que aquí también se puede hacer el producto vectorial, ¿vale? Y el producto vectorial os quedaba menos 7, 4, 19. Y luego hacéis un módulo. Y el módulo quedaba 20,64. Dividís 55 entre 20,64 y queda 2,66. ¿Vale? Que es lo que queda el mismo resultado que aparecía, por supuesto, en el problema. ¿Entendido? Vale, pues 2,66. Bien, la primera parte del problema hecha. En la segunda, ¿qué nos dicen? Pasamos al enunciado. Nos dicen hallar el punto de corte de la recta R2. Vale, ya tenemos aquí la recta R2. Además, prácticamente la tenemos en paramétrica, que conviene ponerla en paramétrica para hacer puntos de corte. Y el plano que contiene la recta R1 y que pasa por el origen. Vale, recordad que necesitábamos para un plano. Un plano necesitamos un vector normal y un punto, o dos vectores directores y un punto. ¿Está claro? En este caso podemos hacer, como luego me piden la intersección, vamos a hacer la forma general y luego la forma general del plano, ¿vale? Y luego la vamos a sustituir, que es muy sencillita. Entonces, para hacer la forma general necesitamos el vector normal, recordarlo, ¿vale? Cogemos para calcular el vector normal al plano, como tiene que contener a la recta R2 y que pase por el origen, pues necesitamos dos vectores. ¿Qué dos vectores son? Pues el de la recta R2, es decir, el 5, 4, 1, ese ya lo tenemos, y ahora otro vector, y el otro vector que sabemos que contiene de la, perdonar, que me estaba yo liando. Hallar el punto de corte de la recta R2 y el plano que contiene R1, al revés. Entonces cogéis cogéis el vector de R1, ¿vale? Que sería el 1 menos 3, 1, ¿vale? Y luego necesitáis otro vector, pues cogéis un punto de R1 y el otro punto que es el origen de coordenadas. Un punto de R1 sería el menos 1, 2, 0. Y el origen de coordenadas, que es el 0, 0. Es decir, que los dos vectores pues os quedarían el 1 menos 3, 1. Y el otro vector pues sería lo mismo que el punto porque le tenéis que restar el 0, el menos 1, 2, 0. Una vez que tenéis esos dos vectores, calculáis el producto vectorial. ¿Para qué? Para sacar el vector normal. ¿Entendido? A ver cómo viene aquí explicado. ¿Lo veis? Bueno, si hacéis el producto vectorial es que él lo ha hecho directamente ya. Cuando hagáis el producto vectorial del vector que os he dicho y el otro vector, de estos dos vectores, del 1 menos 3, 1 y el menos 1, 2, 0, ¿vale? Os va a quedar esto de aquí. Os va a quedar 2, 1, 1. ¿Y ahora qué tendríais que hacer? Más D que no lo conocéis. Y ahora, como sabéis que pasa por el punto 0, 0, 0, sustituís la X por 0, la Y por 0 y la Z por 0 y queda que la D vale 0, con lo cual ya tendríais el plano, ¿vale? Es que aquí directamente pone el plano y no pone de dónde lo sacan. Pero esa sería la explicación, ¿vale? Ya tenéis el plano. Y ahora queréis calcular la intersección de la recta R2 con el plano, ¿verdad? Sí. La intersección de la recta R2 con el plano. Pues cogéis la recta R2, que sería esta, donde pone X ponéis 4 más 5 lambda, lo que queráis, donde pone Y ponéis menos 3 más 4 lambda, y donde pone Z ponéis lambda. Lambda o nu, cualquier cosa de esta, ¿lo veis? Calculáis lambda, que queda menos un tercio, y luego sustituís aquí, aquí, y ya tenéis el punto. ¿Está claro? Muy bien, vamos con el último. De este primer examen, en principio, nos dice, este es de probabilidad, ¿lo veis? Y normalmente siempre pone uno de probabilidad y otro de estadística. Este es de probabilidad. Nos dicen, dados dos sucesos A y B, se conocen las siguientes probabilidades, que la probabilidad de la unión vale 0,55 y la probabilidad del contrario de A unión con el contrario de B vale 0,95. Y la probabilidad de B, sabiendo que ha ocurrido A, vale 0,25. Se pide calcular la probabilidad de la intersección, la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de la condicional. En cuanto calculemos la de A, la de B, esto ya nos lo pone en este orden porque además van surgiendo así. Deducir de manera razonada si los sucesos son independientes o no. ¿Vale? Entonces, fijaos, de lo que tenéis aquí, tenéis que deducir todo lo demás. En esta fórmula, ¿qué aparece? Pues aparece la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Pero ahí no conocemos ninguna de esas, ni la de A, ni la de B, ni la de intersección. Vale, pues empecemos entonces, por ejemplo, por esto de aquí. ¿Qué es la probabilidad del contrario de A unión con el contrario de B? Acordaos de las leyes de Morgan. Esto es el contrario de la unión, la unión de los contrarios es el contrario de la intersección. Vale, pues ya sabríais que la probabilidad de el contrario de A intersección con B es 0,9. Es decir, que la probabilidad de A intersección con B es 0,1. ¿Entendido? No sé si me vais siguiendo. A ver, que lo miramos aquí. Eso es lo que pone aquí.
¿Lo veis? Tenéis aquí, lo que pasa es que aquí ya directamente lo calcula. Tenéis aquí que la probabilidad de la unión de los contrarios, ¿lo veis ahí? Por las leyes de Morgan es lo mismo que la probabilidad de la intersección. ¿Vale? ¿Entendido? Y la probabilidad del directo es 1 menos el contrario. Entonces, como esto vale 0,9, 1 menos 0,9 es 0,1, que es lo que os decía yo. Que la probabilidad de la intersección vale 0,1. Por otro lado, tenemos la condicional. La probabilidad de B, sabiendo que ha ocurrido A, es la probabilidad de la intersección partiendo de la probabilidad del de abajo. La probabilidad de la intersección la sabéis, la probabilidad de esto también, con lo cual de aquí sacáis la probabilidad de A, 0,4. ¿Vale? Ya tenemos la de la A y la intersección. Ya podemos sacar la de la B. ¿Por qué? Porque en la unión sabemos la de la unión, sabemos la intersección y sabemos la de A. Despejamos en la de la unión, ¿vale? Despejáis la probabilidad de B y nos queda que es la unión menos tal. Ya tenéis la probabilidad de B, que vale 0,25. Ya hemos calculado casi todo. Solo nos queda la probabilidad de B sabiendo que no ha ocurrido A. Esto es la probabilidad de intersección partiendo de la probabilidad de no A. La probabilidad de A era 0,4, pues esto es 0,6, una tontería. Y la probabilidad de B intersección con no A, esto acordaros que es solo B. Es decir, que es la probabilidad de B menos la intersección de A y B. ¿Está claro? Conocéis todo y ya está hecho. Ya nos dice que si son independientes, pues se puede hacer directamente por la definición, que sería esto, que la probabilidad de B, sabiendo que no ha ocurrido A, es 0,25, que coincide con la probabilidad de B, lo veis ahí, el primero y el último coinciden, serían independientes. Y si no lo veis así, pues simplemente hay que ver que la probabilidad de la intersección queda el producto de las probabilidades. Que la probabilidad de la intersección, que era 0,1, pues tiene que ser la probabilidad 0,25 por 0,4, que efectivamente queda 0,1. ¿Vale? Venga, hasta aquí el primer examen. En el siguiente vídeo corregimos el siguiente examen. Venga, hasta luego.